Vaya por delante que yo no me alegro de las desgracias ajenas y lo digo de verdad, pero es que también hay que decir que al final la maldad, los actos malvados tienen que tener consecuencias, que en la vida existe algo que se llama justicia y por ello pues también es inevitable no alegrarse cuando vemos que se termina la impunidad. Impunidad como la que ha gozado durante tantos años la fábrica de la tele y profesionales como esta, como María Patiño. No nos alegramos de las desgracias ajenas, pero es que lo advertimos en su momento. Lo llevamos advirtiendo durante mucho tiempo. Y por supuesto, no solo yo, también mucha gente en las redes sociales, muchos compañeros en esta plataforma. Éramos muchos los que veníamos denunciando que esto se tenía que acabar, que esto no podía seguir así. Y parece que por fin en la justicia comienzan a ponerse serios, porque lo que no puede ser bajo ningún concepto es que el trabajar en un programa de televisión y el que te vean 1 millón de espectadores te dé licencia para decir cualquier barbaridad. Te dé licencia para contar cosas que solo han pasado en tu cabeza, como que un señor pegó unos carteles, que hubo un juicio que no se celebró o que tú misma dices que vistes las grabaciones de las cámaras de seguridad, cuando dichas grabaciones a estas alturas ha quedado más que patente que no existían porque todo ha nacido de tu imaginación o en el menos malo de los casos de la imaginación de alguno de esos directores que te chiva por el pinganillo lo que tienes que decir, lo cual no te exime de responsabilidad. Así que insisto una vez más, no nos alegramos de las desgracias ajenas, pero lo venimos advirtiendo desde hace mucho tiempo. Y más en el caso concreto de esta señora, anda que no lo hemos dicho veces. María Patiño vaya golpe se va a llevar. Cuando esto se empiece a acabar, cuando esto se empieza a desmantelar, que ya está pasando, de todos los que van a caer en gracia tras la desaparición de este tipo de televisión, probablemente esta mujer sea quien peor lo va a pasar, porque a día de hoy sigue sin estar en la realidad, vive en una especie de realidad paralela. Cuando vives en una realidad paralela, porque tú misma te has creído tu propia mentira o te ha interesado creértela, pues al final luego resulta muy difícil abrir los ojos. Y como digo, esta mujer se va a estampar. De hecho, ya se está estampando porque esto es un varapalo en toda regla. Así que sin más dilación vamos a comentar este bombazo que ha publicado el diario La Vanguardia, que ha revelado el periodista Albert Domènech. Y luego vamos a hablar también de dónde se ha metido María Patiño, de lo que pasó ayer que se empieza a entender con esta noticia, y que qué es lo que tiene que decir ante todo esto. Ella además que suele ser tan incontinente a la hora de pronunciarse sobre determinados asuntos. María Patiño obligada a dar una fianza de 120.000 euros en un día por el caso de los carteles de Antonio David. María Patiño tuvo ayer un día complicado en Sálvame. La periodista terminó llorando y abandonando su conexión en el programa después de que junto a Lidia Lozano fuera acusada por el propio espacio de devolver la ropa que les prestan para los directos en mal estado. Hoy ha recibido un mazazo judicial algo más intenso. Según ha podido conocer La Vanguardia en exclusiva, el Juzgado de Instrucción 34 de Madrid ha acordado en un auto con fecha del 14 de abril la apertura del juicio oral por un delito de injuria hechas con publicidad, en relación a las declaraciones de la periodista en el programa Socialité y donde apuntaba, entre otras informaciones, que Antonio David Flores era el responsable de colgar los carteles donde lo tachaban de maltratador y que había visto imágenes que así lo corroboraban. En el auto al que ha tenido acceso este medio, el juez de instrucción, al acordar la apertura de juicio oral, fija como medida cautelar la prestación de una fianza de 120.000 euros, cantidad solicitada por Antonio David Flores en concepto de indemnización por daños, otorgando a la parte demandada, esto es María Patiño, un plazo de un día desde que se le notifique personalmente para realizar tal prestación, so pena de embargo de sus bienes en cantidad suficiente para asegurar la cantidad señalada. El origen de este conflicto fueron los famosos carteles que aparecieron en Málaga en los alrededores de la casa familiar de los Flores, donde le tachaban de maltratador. La presentadora aseguró en el programa Socialité de Telecinco que hubo un juicio donde fueron a testificar los vecinos y que había cámaras de seguridad que acreditaron que Antonio David era la persona que colgó esos carteles para señalarlo como un maltratador. El exguardia civil decidió interponer una querella por el delito de injurias y calumnias y ahí, a raíz de esa acción, salió la instrucción. A María Patiño se la tomó declaración ante el juzgado. Se requirieron los programas donde habían hecho esas afirmaciones. Incluso nosotros aportamos los programas donde estaba ella y no rectificaba. Y el juzgado dictó un auto de transformación y determinó que los hechos podían ser constitutivos de un delito de injurias, explicó el abogado de Antonio David Iván Hernández en un directo reciente en el canal del malagueño en YouTube. El auto de transformación fue recurrido por Patiño primero ante un juez y posteriormente ante la audiencia provincial, aunque ambos recursos fueron desestimados. Este miércoles se ha tenido constancia del auto de apertura de juicio oral.
por lo que María Patiño será juzgada por un delito de injurias hechas con publicidad. Dentro del descrito proceso judicial, el siguiente paso será el escrito de la defensa de María Patiño, que se hará llegar al juzgado de lo penal para que se decida la fecha de inicio del juicio. Bueno, pues así que parece que se acabaron las tonterías. María Patiño obligada a pagar una fianza de 120.000 euros en el plazo de un día, y como no pague se procederá al embargo de sus bienes. ¿Esto qué significa? Pues muy sencillo, todos sabemos lo que es un embargo. O pagas a Antonio David Flores esos 120.000 euros en el plazo de 24 horas, o si no, procederán a embargarte alguna de tus propiedades, como pudiera ser, por ejemplo, y esto es un ejemplo, pero bastante sonado para que se entienda, pues ese casoplón que te compraste en Fuerteventura, del que tanto presumías hace no mucho tiempo. Quizás hubiera sido mejor haber ahorrado para futuras demandas en lugar de comprarse casas en Fuerteventura, porque al final con esto queda comprobado que los actos tienen consecuencias. Por supuesto, hay que dejar claro que esto solo se trata de una fianza, lo cual quiere decir que si a lo mejor María Patiño consigue salir indemne en los tribunales, pues se entiende que se le devolvería ese dinero. Ahora, hay que decir que así, a grosso modo, tampoco hace falta ser un experto en leyes ni un abogado para pensar que lo tiene bastante feo, porque eso de haberte inventado que se celebró un juicio que no existía y que vistes unas grabaciones que tampoco existían, va a ser muy difícil de sostener. Así que yo, si fuera María Patiño, me iría mentalizando de que igual ese dinero ya no lo voy a recuperar. Que de todos modos, también en el lugar de María Patiño, yo casi que me iría preocupando más por la condena que le puede caer, porque no olvidemos que esto es un juicio penal, que el dinero al final es lo de menos, que el dinero va y viene, y a lo mejor, pues para personas como ella, esa cantidad tampoco es tanto, aunque también digo... Así que dicho todo esto, tras conocer este bombazo que ha publicado La Vanguardia, y que segurísimo que va a seguir dando mucho que hablar también en las próximas horas, vamos con lo siguiente que nos interesa, que es saber cómo reacciona María Patiño a todo esto. Vamos a recordar, vamos a poner en contexto de lo que pasó en el Sálvame de la tarde de ayer, tal y como se menciona en la noticia, porque yo creo que ahora todo cobra el sentido. Recordemos, María Patiño montando el numerito, echándose a llorar en directo y abandonando la conexión con el programa porque la habían acusado de devolver unos trajes en mal estado. Una cosa que llama bastante la atención, porque a fin de cuentas tampoco parecía un asunto como de la suficiente gravedad como para ponerse así y llegar a esos niveles de dramatismo diciendo cosas como que llevaba 25 años trabajando como una hija de P. Creo que a María Patiño en realidad no le dolían esas acusaciones de las marcas de ropa. Yo creo que María Patiño ya era conocedora de esta noticia. El problema, y esto ya lo decíamos ayer, es que no vale decir que llevas 25 años trabajando como un HDP. Bueno, depende de a qué te refieras, pero si te refieres a que has estado esforzándote y de manera honrada, pues me parece que no es así exactamente. Me parece que has hecho mucho daño en el camino, has dejado también muchos cadáveres, al final Antonio David solo es el último de muchos, y al final todo en esta vida pues acaba viniendo de vuelta. Al final la factura siempre termina llegando, ya sea más tarde o más temprano. Así que ahora de nada sirve llorar, y menos cuando el día de mañana tengas que sentarte delante del señor juez a explicarle todo esto. Y por supuesto, ni que decir tiene que hoy curiosamente tampoco tenemos ni rastro de María Patiño en las redes sociales. Fijaros con lo que es ella, que no hay día en el que no ponga alguno de esos mensajes que a ella le caracterizan tanto, que muchas veces nadie los entiende, que son tan difíciles de interpretar, que son tan indescifrables. Pues en este caso ni rastro de ningún mensaje de María Patiño haciendo alguna alusión a este tema. Se ve que no tiene muchas ganas de hablar de ello. Tampoco, por supuesto, en el rastro de María Patiño esta tarde en Sálvame, donde por cierto hemos visto caras bastante serias. No sé si la noticia les acabaría de llegar justo cuando ha comenzado el programa, porque es verdad que apenas habían pasado unos minutos desde que la noticia acababa de publicarse en La Vanguardia, pero me da a mí que esas caras tan serias de algunos colaboradores tampoco son casualidad, que empiezan a ser conscientes de que se les termina el chollo y que además, ya no solo en Mediaset, porque sabemos que en Mediaset también todas las medidas que están tomando van encaminadas a terminar relegando ese programa más tarde o más temprano, pero parece que en la justicia también se están poniendo serios con todo esto, y aquí la cosa sí que no ha hecho más que empezar, porque este es un juicio de los muchos que tienen por delante, por supuesto, sin olvidarnos de la operación Deluxe, que no deja de ser la joya de la corona dentro de las tropelías que ha cometido toda esta banda. Así que ahora toca esperar que dictamina la justicia acerca de este asunto de Antonio David, de María Patiño y de los carteles de Málaga. La cosa tiene pinta de que va para largo, pero por lo pronto a pagar. Y ojalá que esto por lo menos ya sirva para que antes de salir a un programa de televisión a inventarse cualquier cosa sobre alguien, pues ya se lo piense dos veces. ¿O qué pensáis vosotros de todo esto? Sea cual sea vuestra opinión, no dudéis en comentar, dar like y suscribiros activando la campanita.